Buenas noches, ¿cómo están? Mi nombre es Eduardo Bechara Navratilova, soy el director de la editorial Escarabajo y la Fundación En Busca de Poetas. Los estoy saludando desde Olomouc, Moravia, República Checa, bueno, con la alegría de traerles aquí los ganadores del segundo premio del libro de cuento Sub-35 Colombia, RH Moreno Durán, a mis 1:31 de la mañana, bueno, con la alegría muy intensa siempre de presentarles a los ganadores de este premio nacional Sub-35 en Colombia, y ya estaremos hablando con ellos. Hablemos un poquito de quién era antes que nada RH Moreno Durán y por qué le estamos haciendo este homenaje. RH Moreno Durán fue un escritor que se conoció su nombre era Rafael Humberto Moreno Durán, pues conocido por las siglas RH Moreno Durán. Yo tuve el placer, el honor de conocerlo, a él, a su señora, de compartir algunas veladas con él. Hicimos un coloquio que se llamó el Coloquio de los Centauros. Esto fue a principios del 2000, entre él y el maestro Germán Espinosa, a quien también le rendimos un homenaje con el premio Sub-35 de novela. Él nació en Tunja el 7 de octubre de 1945 y falleció poco tiempo después de que, unos 2, 3 años después de que hicimos ese coloquio, el 21 de noviembre del 2005. Fue novelista, cuentista, ensayista, dramaturgo colombiano, considerado en su país como uno de los escritores más importantes del siglo XX y uno de los más notables de todos los tiempos. Entre sus obras principales se encuentra la trilogía Femina Suite, compuesta por Juego de Damas, El toque de Diana y Finale caprichoso con Madonna, y la obra de teatro Cuestión de hábitos, con la que ganó el premio Ciudad de San Sebastián. Colaboró con diferentes publicaciones, entre ellas los diarios El País de Madrid y La Vanguardia de Barcelona, así como la dirección de la edición hispanoamericana de la revista Quimera. Fue un gran novelista, tiene más de 7 novelas publicadas, y le damos la lista del libro de cuentos, que comenzó con Metropolitana, 1986, Cartas en el Asunto, 1995, El humor de la melancolía, 2001, La suerte contraria y otros cuentos, 2002. Esos fueron ya sus cuentos más tardíos. Para hablar un poquito de la editorial Escarabajo, siempre nos gusta recordar que la editorial Escarabajo se fundó ya en el año 2006, hace más de 18 años. Este año en noviembre estamos cumpliendo 19 años, ya tenemos la mayoría de edad, entonces pues nos sentimos muy orgullosos de ello. Ya hemos publicado más de 250 títulos, de forma que bueno, el proyecto literario ha sido bastante fructífero, y hemos fundado varios premios de literatura, entre ellos pues el mencionado, el premio Sub-35 de novela, Germán Espinosa, el premio Sub-35 de libro de cuento, RH Moreno Durán, el Sub-35 de poesía, Henry Luque Muñoz, aparte de los premios nacionales de poesía, novela y cuento, abiertos para todas las edades. De forma que la editorial se fundó con el ánimo de promover jóvenes talentos, de publicarlos, digamos que pudiera servir como trampolín o como puerta de entrada al mundo literario para los autores jóvenes o para los nuevos autores, porque también tenemos autores que no son jóvenes, digamos, en edad, pero que sí son nuevos y que han publicado con Editorial Escarabajo sus primeros libros que consideramos que tienen un vuelo poético importante, un alto vuelo poético también, de forma que digamos que nos merecen la pena ser publicados, de forma que nos sentimos pues orgullosos con esta labor que venimos haciendo, que es una labor de hormiga, hay que decirlo, extenuante, dispendiosa, pero que hacemos con todo el cariño y el amor, sobre todo por
por la gente, por los escritores, por los poetas, por los narradores, por los seres humanos, siempre intentando propender por un mejor territorio, un mejor país, un mejor mundo. Sabemos que estamos interconectados, que lo que ocurre en Colombia afecta a Sudamérica, que lo que ocurre en Sudamérica afecta a Latinoamérica, lo que ocurre en Latinoamérica afecta al resto del mundo, así como lo que ocurre aquí, por ejemplo, que estoy a 3 horas de la frontera de Ucrania en tren, pues afecta también al resto del planeta. De forma que bueno, de verdad muy satisfecho. Como por adelantarles el orden del día, nos estará hablando y dando unas palabras nuestro querido Juan Pablo Parra, que es uno de los jurados, ganador del primer premio de cuentos Sub-35, Colombia RH Moreno Durán. Él es el actual ganador con su libro Obituario. Después sigue las palabras de Giuseppe Ramírez, que también es jurado, ganador del primer Premio Nacional de Cuento, Isaías Peña Gutiérrez, con Formas de estar en la cama. Después, desafortunadamente no vamos a poder tener a nuestra tercera jurado, que es Orieta Lozano, la poeta y escritora caleña del Valle del Cauca, que desafortunadamente por motivos personales y familiares ajenos a su voluntad, no vamos a poder contar con ella. Es una lástima de verdad, porque era importantísimo conocer su punto de vista al respecto de las obras que llegaron a la final y finalmente cómo se dio la selección de las obras que están en el podio. Pero en nombre de Orieta, pues yo daré unas breves palabras de acuerdo a la retroalimentación que ella nos dio. Y después tendremos las palabras del tercer lugar, que de hecho es compartido, el segundo lugar y después el primer lugar. Antes de darles el podio, entonces le paso la palabra a nuestro querido Juan Pablo Parra para que nos haga, digamos, nos brinde un paneo general de lo que fue ser jurado de este premio y nos hable un poquito también de lo que se encontró. Mi querido Juan Pablo Parra, te damos la bienvenida aquí hasta 7 horas de diferencia allá con Colombia y de verdad con la alegría, una alegría tan grande de verte. Me acuerdo que cuando te llamé a dar la noticia de que tu libro había ganado, pues fue algo muy emocionante. Lo recuerdo todavía con gran amor. Se me erizó la piel porque te pusiste muy sensible y eso fue algo que me movió muchísimo. Me movió de verdad demasiado. Yo creo que los chicos que están detrás de cámara y que son los ganadores de este premio, pues están en este momento con una gran emoción también al estar, digamos, confrontados con este momento. Algunos de ellos les dijimos solamente el día de hoy para que de verdad pues fuera algo muy sorpresivo y que pues diéramos los ganadores y pues que también fuera Vox Populi con el público que nos puede ver. Entonces, mi querido, pues te paso esta posta de la presentación. Hola Eduardo y buenas noches, días o bueno, donde nos estén viendo a todos y todas. Una alegría para mí estar otra vez en una premiación del Premio Nacional de Libro de Cuentos de RH Moreno Durán. Creo que antes de hablar un poquito sobre los libros que nos encontramos, algo que creo que Giuseppe también puede hacer y puede hacerlo mejor que yo, quiero hablar un poquito de mi experiencia con el premio, ¿no? Como dice Eduardo, yo fui el ganador de la primera edición en 2021, creo, o 22, y fue mi primera publicación de un libro. Y cuando Eduardo me llamó, yo me emocioné muchísimo. No creo que vivía cerca del centro de Bogotá y terminé caminando por sitios horribles de la emoción, porque no puedo dejar de correr de la emoción, porque escribir en Colombia es muy difícil, publicar es muy complicado y
cuando Escarabajo a través de un concurso se fijó en mi libro por primera vez, me sentí como un escritor y eso me alegró mucho. Y ya el día de la premiación, o sea, esta misma premiación que estamos viendo ahora, yo tras bambalinas estaba muy nervioso. Me acuerdo que los jurados eran Sergio Campo, Eduardo Brechara y Luz Mari Giraldo, ¿cierto? Y cuando me tocó hablar a mí, me puse a llorar y lloré toda la presentación. O sea, mi presentación soy yo llorando una hora porque no podía con la emoción de por fin ser escuchado, ¿no? Que es como por fin ser valorado, que creo que ese es el gran valor y una de las mejores cosas que tiene Escarabajo Libros, que es que le da la oportunidad a escritores jóvenes, escritores que no necesariamente están insertados en el mundo de la cultura, y que le abre las puertas a propuestas narrativas que a veces no son tan fáciles de vender a una editorial, que creo que es uno de los criterios que tuvimos también en cuenta en esta premiación, junto con Orieta y con Giuseppe. Así que creo que me emociona mucho volver a estar en este punto en que me hizo tan feliz antes, pero también me emociona saber que ya pasados ya 3, 4 años desde ese momento, como que el premio, la publicación, después en la Feria del Libro, ha sido como la puerta de entrada para seguir creciendo como escritor o seguir moviéndome, buscando, luchando en el mundo de la edición por mis propios libros. He publicado una novela después, el libro que ganó va a ser reeditado este año, entonces creo que también no solo el premio es una entrada, sino que es el inicio de una senda que espero que las personas que ganan, que quedarán finalistas esta vez también sigan escribiendo y sigan intentando publicar en otros lugares o en Escarabajo Libros, o que sigan creciendo, que lo sigan intentando porque hay lugares en que sí escuchan. Y creo que el premio sí fue primer ladrillo, no el primero, porque uno cuando lee y cuando escribe lo hace solo por mucho tiempo, pero sí fue como el primer ladrillo visible dentro de mi carrera, digamos, como de escritor, y espero que les suceda lo mismo a todos y todas los finalistas. Así que los felicito, las felicito y les deseo mucha suerte. Sobre los criterios y el debate, eh, creo que fue difícil encontrar qué queríamos como jurado, los tres, saber a qué queríamos, a qué tipo de libro queríamos premiar, si queríamos premiar un libro que se viera mucho más trabajado y terminado, en que las historias estuvieran mucho más listas para publicar, o un libro que construyera más un mundo narrativo que uno pudiera identificar, que se viera que era un estilo muy marcado, o un libro que marcara un estilo en la forma experimental de presentar, de jugar con la escritura, con el relato, con la forma misma que se imprimen las palabras. Eh, Hubo posiciones diferentes entre los jurados, pero los discutimos y llegamos a una que creo que pudimos priorizar libros que creemos que tienen una calidad, que a algunos les falta algo de trabajo todavía, que sabemos que van a trabajarlos y que cuando los publiquen van a ser libros que aporten algo al cuento en Colombia, ya sea por la originalidad o la profundidad de algunos textos, porque presentan una perspectiva no muy frecuente, ya sea pues por dónde está ubicada o por quién lo está narrando, o porque sí, son experimentales en el sentido de que no es muy fácil publicar en Colombia textos un poco posmodernos. No quisiera dar más detalles porque entonces les adelantaría un poco el veredicto, pero bueno, de nuevo felicito a los y las finalistas y espero de verdad que se sientan tan emocionados y que sepan que esto es un impulso para seguir escribiendo y que espero que sea solo el primero de muchos libros para ustedes. Pues mi querido Juan Pablo, qué día tan conmovedor y qué momento tan conmovedor fue ese Facebook Live en el que lloraste durante una hora seguida. De verdad que lo recuerdo con un cariño y con una sensación interna muy iluminada porque bueno, estos premios los fundamos nosotros a motu propio. De hecho, pues estamos intentando conseguirles patrocinios. Vamos a entrar en una tarea importante para que el día de mañana puedan tener un premio en metálico, incluso que se le pueda pagar también a los jurados, etcétera, etcétera.
De forma que ver que escritores jóvenes y que recién se lanzan, así como fue tu caso en ese momento, y saber que, como tú mismo lo dijiste, pues abre una senda, em, es algo que nos motiva y que nos muestra que nuestro trabajo es importante porque es importante para nosotros y asimismo es importante para otras personas. Uno mismo es el que le da la importancia a las cosas que hace. De forma que de verdad te agradecemos muchísimo por haber sido uno de los jurados. Muchísimas gracias de verdad por tu input, por tu tiempo y pues por tu participación aquí esta noche en este Facebook Live. Entonces, te agradecemos muchísimo, te damos las gracias y le damos entonces la palabra a Giuseppe Ramírez, que como lo dijimos, pues también es el ganador del primer Premio Nacional de Cuento Isaías Peña Gutiérrez y con quien también vivimos un Facebook Live en su momento con relación a ese premio, que es un premio abierto digamos a todas las edades, no tiene ese límite de sub 35, pero que sabemos que Giuseppe también es un autor joven colombiano, bastante joven, y, y pues que esta publicación con Escarabajo pues también es una de sus primeras publicaciones. De modo, mi querido Giuseppe, que te damos la palabra y bueno, bienvenido a este Facebook Live. Buenas noches, Eduardo, muchas gracias. Buenas noches a Juan Pablo y a los ganadores y la ganadora del premio del libro de cuentos RH, Moreno Durán. Quería empezar por decir que al contrario de Juan Pablo, yo no me emocioné tanto, sino que estaba como pasmado. Y yo creo que eso se debía sobre todo por lo que implica el oficio de la escritura, que es un oficio a veces muy silencioso, muy incierto y muy jodido también. Recordaba al autor argentino Carlos Busquet, que es una entrevista a la que vuelvo cada tanto, donde a él le preguntan si le gustaría vivir de escribir, y él dice que preferiría no tener que vivir de nada, ¿no? Porque escribir es una cosa muy dura, que demanda mucha energía. Eso por una parte, que creo que es así, que creo que los ganadores y las ganadoras y la ganadora que hoy nos acompañan saben a qué me refiero y seguro han transitado por meses, por años con un cuento, con varios cuentos, sin saber exactamente cuál iba a ser la vitrina de ese texto, ¿no? Trabajándolo muchas horas, leyéndolo en voz alta, leyéndolo de forma silente, rayando, borrando en el procesador de texto. Y a pesar de todo lo jodido y de toda esta mentalidad y de esta energía que demanda el acto de escritura, de un tiempo para acá me he reconciliado con la idea de que la escritura también debe ser un divertimento, ¿no? De que hay un núcleo lúdico a la hora de escribir y que más allá de todo lo que dije antes, pues uno también debería disfrutar de esos momentos, y en realidad hay momentos en que uno disfruta incluso cuando no sabe exactamente qué va a pasar con el texto, ¿no? Es como eh, el goce de estar construyendo algo, ¿no? Sin saber exactamente eso para qué sirve o hacia dónde va a ir. Creo que eso puede ser lo más excitante de la escritura. Entonces, felicitaciones a los ganadores, eh, a la ganadora. Creo que un premio literario también es un llamado al trabajo, a continuar, eh,
en ese trabajo intelectual de la escritura, a seguirlo pensando desde distintas perspectivas, y creo que definitivamente un premio es una exigencia en ese sentido. Sé que los ganadores, la ganadora, hay algunos que ya han publicado, que han ganado otros premios, pero definitivamente cuando uno toma la decisión de convertirse en escritor, en escritora, es como su sino en la vida, ¿no? Como que pueden haber otras cosas alrededor, otras distracciones, pero definitivamente su fuerza vital está dedicada y estará dedicada a la escritura. Entonces, invitarlas a que continúen trabajando en sus ideas, en esos textos, que sigan pensando el lenguaje, que definitivamente es un elemento crucial para imaginar otros futuros posibles en el mundo. Si no pensamos el lenguaje, si no lo analizamos, eh, si no lo impugnamos, pues no sé de qué otra manera podemos tener o imaginar otros futuros posibles. Y por otro lado, también quería decir que tal vez a los ganadores y a la ganadora de este concurso tienen un reto doble, y es un reto que tenemos todos los cuentistas, y es la de hacer el intento de renovar el género, ¿no? Yo creo que es un género que poco a poco, eh, y aunque existan estos premios como los que promueve Escarabajo, pues se ha ido quedando un poco en las sombras en toda la industria editorial, y yo creo que en parte tenemos responsabilidad quienes escribimos cuento, y deberíamos renovarlo pensando en otras formas, ¿no? Porque definitivamente todos los temas ya han sido abordados de alguna manera a lo largo de la historia del género, pero creo que sí debemos pensarlo a partir de nuevas formas y de tomar riesgos. Y como lo mencionaba Juan Pablo ahora, ese fue uno de los criterios que conversamos para decidir quiénes serían los ganadores. El riesgo, porque sospecho que en algún momento el cuento se volvió tan formulaico, tal vez resultado de los talleres de escritura, de la excesiva teorización que se ha hecho sobre el cuento, que yo creo que es muy valiosa. Siempre teorizar sobre las cosas es muy valioso para pensar el mundo, pero creo que eso de alguna manera redujo o le puso una armadura al cuento, como de la que a veces uno no sabe muy bien cómo salir de allí, respecto a otros géneros que tienen como mayor flexibilidad, como la poesía, la novela, ¿no? Que consumen de muchos otros géneros, y no les importa esa impureza y esa contaminación de otros géneros. Entonces creo que allí está el reto doble para los ganadores y la ganadora. Eh, y justamente creo que vimos en parte eso en los textos, como un riesgo, una exploración con las formas, una exploración con el lenguaje que definitivamente va a servir eh, para ver si el cuento tendrá otros horizontes, o si definitivamente será un género muerto en algún momento. Yo creo que no, es tal vez el género más viejo de todos junto a la poesía, entonces nunca dejaremos de contar cuentos, pero creo que sí es muy necesario empezar a buscar en esas formas. Y eso fue lo que identificamos en los manuscritos. Cuentos muy trabajados, cuentos que exploraban temas que tal vez, al menos acá en Colombia, no se habían explorado tanto, cuentos que
se arriesgaban bastante, y en ese riesgo definitivamente siempre va a haber un valor en la escritura y en la literatura. Encontramos manuscritos muy heterogéneos, lo cual habla también de cierta vitalidad, de que no está prescrito qué es lo que la gente escribe en determinado género, sino que las exploraciones de las personas son muy diversas y esa diversidad pues siempre se va a valorar bastante en la literatura para que uno no se agote de leer el mismo tipo de textos siempre, ¿no? Y que sean como estos textos producidos de forma serial que al final no dicen nada y que los podría producir una inteligencia artificial, ¿no? Entonces, de nuevo, felicitaciones, agradecerle y reconocer a Eduardo por la labor con Escarabajo, por darle la posibilidad a autores noveles de que publiquen su primer libro, luego de yo publicar Formas de estar en la cama, pues sí se abrió un panorama que antes yo no tenía en mi vida, que el catálogo de Escarabajo cuenta entre él con un título como Métale Punk de Carolina Suárez Latorre, que fue finalista del Premio Nacional del Libro de Cuentos del Ministerio de Cultura, que quizás es el concurso más importante del país y que refleja la labor editorial que ha hecho Escarabajo hasta ahora. Entonces, de nuevo, felicitarles, agradecerle a Eduardo, agradecerle a Juan Pablo y a Orieta por la tarea de liberación que hicimos, que no fue sencilla y que también habla de nuestra intención de ser lo más justos posible, si es que se puede hablar de justicia en una valoración estética, pero ser muy serios con esa evaluación, con esa lectura y con los propios argumentos que dimos durante la deliberación. Bueno, mi querido Giuseppe, pues muchísimas gracias por esas palabras. Rescato pues varias cosas de las que mencionas, entre ellas el juego, lo lúdico. Creo que si no tenemos claro que más allá de lo trascendente, de lo trascendental, que nos resulta la literatura y la escritura a personas que nos tomamos esto en serio y que hemos de alguna manera o de todas las maneras dedicado nuestra vida a esto. Si no entendemos que detrás de eso está el juego, pues tenemos que empezar a abrir los ojos con relación a eso. Lo lúdico es fundamental y a veces se tiende más a ver en el campo de la poesía que en el propio campo de la narrativa. Suele escucharse muy a menudo que el poeta nunca puede dejar morir al niño interior que hay en cada uno de nosotros, pero no vimos eso mismo de los narradores. Por ejemplo, hay una película que era muy famosa en su momento que se llama El lado oscuro del corazón, que toca ese tema. De hecho, aquí en el seminario de poesía latinoamericana que dicto en la Universidad Palatsky acá en Olomouc, hemos visto esa película porque es una película fundante para demostrar que la poesía y lo lúdico van íntimamente ligados, pero en realidad eso es extensivo a todos los géneros literarios y especialmente al cuento también. Entonces, muchas gracias de verdad por recordarnos eso y por abrirnos, digamos, un poco al panorama de lo que fue ese discurrir con relación al libro que finalmente quedó ganador, que si uno se pone a ver, pues cualquiera de los libros finalistas hubiera podido ser ganador, en realidad. Y como para
retratar un poquito las palabras de la propia Urieta, que de verdad desafortunadamente que tristemente no puede estar con nosotros, pues ella quedó muy satisfecha con los libros que llegaron a la final, los 5 libros que llegaron a la final. De hecho, me mandó unos mensajes diciendo, Eduardo, de verdad, qué bien que están escribiendo estos chicos hoy en día. Estoy sorprendida del talento. Entonces, pues, ¿eso qué nos quiere decir? Eso nos quiere decir que en todo caso, si bien lo que Giuseppe nos comenta, de que no hay que encasillarse, digamos, en la teoría de la creación como tal, pues también es cierto que los talleres de literatura, de narrativa, de creación, la Universidad Central, la Universidad Nacional con sus posgrados o sus programas de escritura creativa, etcétera, etcétera, tanto a nivel Bogotá como otras universidades a nivel Colombia o incluso narradores colombianos que van y se entrenan en universidades en el exterior, pues vienen esas universidades haciendo un trabajo muy importante junto con algunas otras editoriales independientes, fortaleciendo de verdad ese caldo de cultivo que son los jóvenes y los nuevos talentos en Colombia. Entonces, en el caso de Orieta, ella pues estaba de verdad admirada y muy tocada, sobre todo por algunos cuentos en particular. Ella incluso decía que al final se podría incluso hacer como una antología de los mejores cuentos de esos 5 libros que habían llegado a la final. Cosa que es algo que tenemos en la mira, como hacer una antología, una antología del nuevo cuento colombiano, por lo menos del que conocemos nosotros, porque es un amplio espectro y para leer todo lo que sale es difícil, ¿no? Por ejemplo, en mi caso particular no tendría el tiempo ya para una tarea tan loable como esa, pero pues sí resaltar el hecho de que, y es algo que venimos repitiendo, pues se está escribiendo muy bien en Colombia y de verdad, pues estamos muy contentos por eso. Y habiendo dicho eso, entonces pasemos a indicarle al público en general cómo quedó este podio. En un tercer lugar compartido, el autor de Los Dueños del Tiempo empató con José Hernández, digamos, el autor que es José Hernández Montoya, ese libro, Los Dueños del Tiempo, digamos, comparte el tercer puesto con Escritura Furtiva de Duan Parada. Una felicitación muy grande para ellos, ya los vamos a tener aquí escuchándolos, a cada uno de ellos. El segundo lugar fue para Ana María Ordóñez, quien ya estuvo en un Facebook Live este año con nosotros. Ella es la ganadora del tercer premio de novela Germán Espinosa, Sub 35 Colombia, con su libro El origen del mundo. De verdad que felicitaciones para ella. Quiere decir que está haciendo un trabajo muy importante dentro de la narrativa porque quedó primer lugar en el premio de novela, Sub 35, y segundo lugar en el premio de libro de cuento. Y el primer lugar es para Juan José Díez con Probar Suerte, que, igual que Ana María Ordóñez, fue segundo lugar en el premio de novela Sub 35 Germán Espinosa. De forma que de verdad muy complacido y muy contento de poder darles este podio en este Facebook Live y bueno, con muchas ganas de escuchar tanto a Antonio José como a Duan con relación a lo que fue la experiencia de la escritura de sus libros, con relación a lo que fue la experiencia de enviar el manuscrito a ese océano, como enviando
un mensaje en una botella lanzada al mar, y pues las emociones que le suscitan en este momento estar aquí ya en este en vivo eh, de la editorial Escarabajo. Comencemos con Antonio José. Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias a Eduardo por la gestión y también a la editorial, obviamente, por la oportunidad para nosotros, los más pequeños. Estoy pues muy contento, también bastante nervioso, no esperaba que pasara eso y aún menos que por hoy mismo la presentación, ¿no? Eduardo me avisó hoy mismo, todavía estoy como como asimilándolo. Nada, me alegra mucho también pues, escuchar las palabras de Giuseppe y de Juan Pablo, porque pues en cierta forma también entienden mucho por lo que pasamos nosotros, pues todo ese trabajo, toda esa incertidumbre, pero también ese gusto por hacer eso que nos gusta, que es escribir. Y el libro de cuentos se llama Los Dueños del Tiempo, y fue como esa primera vez escribiendo cuentos tan largos. No había intentado hacer relatos que sobrepasen 10, 15 páginas. Entonces, ahí pues es un reto mantener esos tonos, esas voces narrativas, intentar que los cuentos no se caigan tanto. Entonces, nada, estoy muy contento por la oportunidad y pues que haya pasado todo esto. Muchas gracias, no sé qué más decir. No, si quieres dejar las palabras ahí, está perfecto, no pasa nada. Muy emocionados también por ti, mi querido, y bueno, como lo dijo tanto Juan Pablo como Giuseppe, pues acá comienza la senda, para usar las palabras de Juan Pablo. Con esto comienza la senda, entonces pues nunca se sabe a dónde nos puede llevar esa senda. Entonces, te felicitamos mi querido, y bueno, ya será tu literatura la que hable por ti. Entonces démosle la palabra a Duván Parada Ochoa para que nos comparta sus impresiones, etcétera. Bueno, buenas noches a todos. Eduardo, muchas gracias. También conocí los resultados el día de hoy. De pronto los nervios lo pasman a uno. Y claro, yo no soy, o bueno, yo no estoy inmerso tanto en el medio de la cultura o del sector editorial o literario, porque claro, curiosamente la escritura para mí es una manera de salir de la cotidianidad, salir del hábito. Soy profesional en otra área que uno diría que no tiene nada que ver, pero que a la final es escritura. Yo soy contador público, entonces escribimos informes, cuentas, números. Y hace unos años decidí entrar a un posgrado de creación literaria, uno de esos que mencionaba Eduardo. Y allí el goce de la escritura y de estudiar, de leer, de compartir, de que el texto fuera recibido por un grupo, leído con minuciosidad, fue una experiencia brutal, muy significativa. Creo que de allí provienen la mayor parte de los cuentos que componen la obra que presenté. Pero claro, como lo han señalado, pues el trabajo también requiere esfuerzo, tiempo a solas, lectura propia, ¿sí? Pero sin embargo, siempre he reconocido el aporte del otro. Creo que la escritura, a pesar de que en el acto mismo del digitar o del coger un esfero y una hoja sea uno solo, lo están acompañando a uno las voces, las imágenes, los sonidos que
que uno ha vivido pues a lo largo de su vida, ¿no? Este libro, Escritura Furtiva, es una experiencia, fue una experiencia escribirlo. Fue una decisión, digamos, tratar de no recurrir a estructuras, formas, personajes, perspectivas, digámoslo así, habituales. Pero espero que en algún momento, si llegara a ser publicado, también sea una buena experiencia de lectura. Sí. Agradezco pues a la editorial Escarabajo, a Eduardo que hace toda esta gestión, a los jurados que pues tuvieron a bien valorar el producto de este trabajo, este esfuerzo, a mi familia, a mi esposo, a esos maestros, compañeros que tuve aquellos 2 años, que también aportaron su granito de arena a esta obra. Y en definitiva, pues, reitero, muchas gracias por este espacio. Bueno, Duan, pues nada, no, muy emotivas tus palabras, muy profundas, muchísimas gracias por ellas. Y bueno, no, como tú mismo lo dices, todas las profesiones son complementarias. Y es interesante porque la profesión también, el estudio de cada una de las carreras también nos va marcando una forma de pensar. Entonces sabemos que tu libro es bastante vanguardista, entonces pues estaremos ya, en mi caso particular, pues muy ávido también por leerlo. La idea es que también salga publicado, por supuesto, por la editorial Escarabajo. Pero bueno, te felicitamos. También a mí siempre me gusta mandarle un mensaje a las personas que no ganaron. Las personas que no ganaron, que fueron muchas, tranquilidad. Si no ganaron, quiere decir pues que el libro todavía no está listo, no está maduro. Puede que sea un gran libro en construcción, pero hay que seguir trabajando. Entonces, nunca desfallecer. Si de verdad uno quiere algo, si uno de verdad quiere destacarse en un arte, en un deporte, en un oficio, en una profesión, pues nada, como lo decían tanto Duván como Antonio, pues implica un sentarse a trabajar, a esforzarse en soledad, así un libro pueda estar luego, digamos, siendo evaluado por otras personas, por un grupo, incluso que pueda haber una ayuda importante al momento ya de la publicación en términos de edición, etcétera, pues implica un esfuerzo importante personal. Entonces, a los chicos que no ganaron y a las chicas que no ganaron les enviamos un abrazo grande. En mi caso particular, acá desde República Checa, en el caso particular del equipo de Escarabajo Editorial, desde Colombia, diferentes lugares de Colombia, y nada, no se desanimen. El día de mañana podrían ser ustedes los que están ahí como José Antonio, perdón, como Antonio José y como Duan. Y pues quien repite, pues hoy Facebook Live es nuestra querida Ana María. Mi querida Ana María Ordóñez, pues qué alegría volver a verte aquí por esta pantalla. Ya hemos hablado en persona. Sí, la segunda vez. La segunda vez, bueno, pues tienes ese honor, ¿cierto? De haber sido la ganadora del premio de novela Sub-35. Germán Espinosa,
Ya se me están notando mis 2:15 AM. Y ahorita de ser segundo puesto en el RH Moreno Durán. Entonces, pues Ana María, de verdad, felicitaciones. Quiere decir que estás haciendo una muy buena tarea de escribir, estás descollando desde ya en la literatura colombiana. Eres una doble ganadora. Eres la única chica aquí entre un montón de hombres. Desafortunadamente Orieta Lozano no pudo estar aquí con nosotros porque te hubiera acompañado en términos de la representación femenina. Pero bueno, no, queremos pasarte la palabra y que nos hables un poquito de todo eso que preguntamos y cuáles son tus sensaciones de verdad de haber primero tenido ese libro que tiene ese nombre tan bonito, El origen del mundo. Sí. La alusión aparte a ese cuadro que es de mis cuadros preferidos en el mundo, L'origine du monde, de Gustave Courbet, que está en Francia, en el Musée d'Orsay. Y ahorita, pues, haber tenido este segundo lugar con este otro libro que tiene ese nombre tan bonito, que es Ardor en la boca del estómago. Ardor en la boca del estómago. Dale, pues no sé qué decir. Este es un proceso, yo llevo ya escribiendo más o menos desde que empezó la pandemia, entonces ya, pues, ¿qué? ¿4 años? Sí, 4 años. Entonces no es algo de que haya pasado un día para otro, que de una semana, un mes, ¿no? Sino ha sido todo un proceso. Desde el momento que tomé un taller también, por eso digo que las personas que de pronto tienen la idea de escribir y no saben por dónde empezar, no saben qué hacer, una opción que a mí pues me ayudó mucho fue tomar un taller de escritura en IDARTES, que claro, me dio como herramientas de aprendizaje, también más autores que pudiera leer y que voces con las que yo pudiera sentirme identificada. Estoy segura que a todo escritor en algún punto leyendo algún libro de cualquier autor dice como, ok, o sea, yo puedo escribir algo parecido, o esta persona piensa igual que yo, o lo que tengo que decir es muy parecido. Ya cuando uno empieza como a encontrar unas voces que son parecidas a uno, siento que hay que ahondar mucho en ese tipo de voces que uno dice como, es por aquí, es mi estilo un poco. No para copiarse, pero sí es obvio que obviamente uno tiene muchos referentes, y que sin referentes, o sea, sin la lectura, creo que no puede haber un buen escritor. Entonces, claramente la lectura es como también una de las cosas más importantes. Y lo que tú dices de la representación de las mujeres es una alegría. Hay muchas mujeres que escriben muy bien, ahorita hay más que se están formando y que están empezando a publicar, a moverse en el círculo literario. Y pues porque las mujeres tenemos muchas historias por contar y siento que es muy importante que editoriales como Escarabajo hagan este tipo de concursos, que le abran las puertas pues a todos los escritores, independientemente si sean hombres, si sean mujeres, bueno, lo que sea. Y siempre he dicho que escribir es una forma de resistir en mi vida, como mujer, como mamá, como todas esas otras cosas que la sociedad espera de una mujer más allá de escribir. Entonces, pues yo también hago otras cosas, no es que sea como del mundo literario 100%, pero siempre fue como un pilar importante en mi vida, desde que empecé a escribir, que yo dije, yo quiero ser escritora, independientemente de lo que haga, independientemente si publique o no, yo soy escritora, y empezar a autodenominarse como tal escritora es un poco difícil porque uno quiere publicar y eso es lo que hace a uno un escritor. Pero no es eso. O sea, publicar al fin sí es importante, pero ser escritor es simplemente escribir por el placer que eso genera. Y es ahí donde yo siento que estos 5 años que pues de anonimato, espero que después de estos buenas noticias, pues obviamente llegue a tener un poco más de como de conocimiento en el mundo literario, pero nunca sentí que quisiera escribir por tener fama o ese tipo de cosas, sino porque simplemente necesitaba hacerlo. O sea, era como parte de lo que necesitaba. Y bueno, mi libro es una recopilación
de cuentos que ya desde exacto hace 5 años que vengo escribiéndolos en momentos diferentes de mi vida. Y toca temas de la cotidianidad como la maternidad, las relaciones de pareja, la rutina que llega a ser tan frustrante y que puede generar tantas disputas en las relaciones. ¿Qué, mi amor? En las relaciones de amigas, de hermanas, de mamá y bebé. Y creo que es un libro que toca temas, pues son como muy simples, pero es que yo digo que en lo simple, en lo cotidiano, está la magia, ¿no? Y hay una profundidad en cosas tan pequeñas como una mirada, un silencio. Y bueno, fue de ahí, de cosas cotidianas, de lo más básico, de la relación de un novio, de una chica, de una hermana, de 2 hermanas que no se ven hace mucho, de una niña que tiene una profesora de inglés y nunca más la vuelve a ver. Bueno, cosas así muy, muy simples que, pues, que realzan lo que es la vida, ¿no? Que ahí está, en la simpleza, en lo cotidiano, en lo aburrido, en lo que uno dice, pero yo, ¿por qué cuento esto? ¿A quién le va a importar algo tan, tan simple como lo que me pasó el día de hoy? Ahí hay una historia. Y todas las voces y todo lo que pasa en nuestra cabeza realmente se puede convertir en un cuento, en una novela, en un poema. Entonces, también es como una invitación para que, pues, para que las mujeres escriban más, sobre todo. Pues los hombres han escrito, bueno, sí han escrito toda la vida, han sido más conocidos, pero las mujeres también tienen mucho por decir. Y es como nos empezamos a contar, ya nos han contado muchos hombres todas las historias de mujeres, pero cómo nos contamos nosotras mismas. Obviamente mi libro tiene más que todo voces femeninas, no voy a decir que no, también hay hombres, pero sí hay mucha voz femenina en mis historias. Y ya, no sé qué más decir. Pues te felicitamos de nuevo, te felicitamos de verdad, de todo nuestro corazón. Creo que tocaste un punto muy importante ahí y es que escribimos de verdad, los que de verdad escribimos con vocación de escritores, porque hay una necesidad imperiosa por escribir, una necesidad imperiosa, que de hecho que cuando no escribimos nos ponemos mal. Es decir, yo me pongo mal cuando no escribo, me pongo de mal genio, de mal humor, me empieza a rascar la piel. Yo necesito estar escribiendo y somos escritores en la medida en que estemos escribiendo. Un escritor que publicó un libro hace 5 años y ya no ha vuelto a escribir, pues podemos decir que pues, era escritor. Podría volver a ser escritor si se sienta a escribir, pero en realidad somos escritores es en el hacer, en el día a día, porque estamos de verdad construyendo, porque estamos con nuestra mente puesta en el crear. Y eso que dijiste, Ana María, de que cualquier hecho cotidiano, y además qué lindo que hablabas de la maternidad y de la cotidianidad, etcétera, y tu chiquita empezó a hacer el eco Abrió la puerta, tenía la puerta cerrada para mi momento. Tranquilo, llega. Pero bueno, esas cosas, esas sinergias ocurren. De cualquier situación de verdad se podría hacer un cuento, un poema. Entonces, y si tú lo tienes claro, es porque tienes clarísimamente en tu mente el crear y tienes tu mente puesta en crear. Entonces, me alegro mucho por eso, de verdad que yo sé que en mi nombre personal, pero también en el de toda la editorial Escarabajo y todos nuestros colaboradores y amigos, etcétera, y tus propios compañeros de podio, que no los vamos a llamar tus rivales, sino tus compañeros de podio y tus amigos y tus nuevos amigos escritores, porque hacen parte, digamos, de esta familia. Pues de verdad te felicitamos, estás haciendo las cosas muy bien, muy bien. Te felicitamos de todo corazón y nada, no te decimos que sigas adelante y que sigas escribiendo porque sabemos que lo tienes, pero supremamente claro.
Entonces, bueno, ahora sí démosle la palabra a Juan José Díez, autor de Probar Suerte, el gran ganador, el campeón que fue el segundo lugar con un año, el premio Sub-35 de novela Germán Espinosa. Bueno, Juan José, llegó el momento de ganar. Habías tocado la puerta con el segundo lugar en el premio pasado y bueno, ese segundo lugar pues anticipaba este primer lugar, de forma que con Ana María pues ambos son segundo lugar de los premios Sub-35 de este año. Entonces yo creo que ahí podemos decir de forma indiscutible que son dos voces de las más importantes de la nueva literatura colombiana en este momento. No como para que eso nos obnubile y ahora sintamos la carga y una responsabilidad grandísima, no, sino todo lo contrario. Quiere decir, nada, pues a seguirle dando, es un espaldarazo y pues tenemos muchísimas ganas de escucharte. Bueno, buenas noches. Número uno, dar las gracias. No solamente pues a don Eduardo, a Escarabajo, que entiendo que pues el esfuerzo, el trabajo es gigante pues para la promoción de la nueva escritura en Colombia. También dar las gracias pues de aquí hacia atrás hasta, bueno, a la familia, a mi pareja, a mi esposa. Dar las gracias también ahorita han hablado de los talleres de escritura. Por mi parte, pues llevo muchos años en talleres de escritura, entonces agradecer a don Juan Diego Mejía, a don Luis Fernando Macías y de ahí para atrás también a Juan Guillermo Valderrama, a don Jaime Jaramillo Escobar, que fue maestro de ellos, a don Miguel Mejía Vallejo, que también fue maestro de ellos, ¿cierto? Dar las gracias de aquí para atrás, porque la escritura en sí, también lo comentaba uno de los compañeros de esta noche, la escritura, aunque pueda ser una actividad solitaria al momento de materialmente estar escribiendo, en sí la escritura es una actividad colectiva. Todo el tiempo estamos recibiendo retroalimentación de amigos, lectores ocasionales, compañeros de taller, maestros, de la familia, de lo que consumimos, puede ser la televisión, el cine, la música, otras lecturas, y todo eso confluye en una cosa que uno saca casi que por pura suerte. Agradezco mucho que estos cuentos hayan encontrado lectores, hayan encontrado quien los leyera y que les gustara, porque también eso es una suerte, y ahí es donde está el nombre del libro, Probar Suerte, ver a ver quién le gusta eso. Don Eduardo hablaba hace un momento también de tirar un mensaje en una botella al mar, y eso es lo que uno hace cuando uno manda un texto o un trabajo a concursar, sea pues a un certamen o una convocatoria pues de una beca, lo que sea, un trabajo grande, un trabajo pequeño. Cuando uno escribe y manda eso, uno está mandando una botella, un mensaje en una botella al mar, pero no lo está mandando con unas indicaciones, sino que lo está mandando con unas pistas. Entonces es la suerte de las suertes. También eso lo decía don Luis Fernando Macías, que un poco los certámenes, aunque dan crédito,
pueden dar crédito de que uno esté haciendo bien las cosas, también pueden ser un gran azar. De repente no es que el azar esté en que uno haga o no haga bien lo que uno está haciendo, sino que si encontró de buen genio al lector, ¿cierto? Al jurado, al lector que lo está leyendo a uno, si de repente si entendieron ese día o estaban muy cansados, eso está muy presente en lo que uno hace y me alegra mucho que esta noche sea una noche de una noche en la que probar suerte haya sido premiada y los textos pues no eran textos de muchos textos no eran textos de ciudad, eran textos de que si el campo, había uno que el protagonista era un pájaro y un árbol, entonces era algo que yo sabía que de pronto, por otro, sí, pues como, bueno, en fin, la cuestión es que estoy muy contento, muy agradecido sobre todo con todas las personas y todo el derrotero que ya mencioné. em, y ya, pues como me comen las palabras al momento de hablar se me traban las palabras, pero igual felicito a el segundo lugar, Ana María, la felicito por este segundo lugar, por haber ganado en la vez anterior en novela y a los dos compañeros que quedaron en tercer lugar, los felicito, a don Duan eh, lo felicito mucho más con el perdón de todos porque es contador por su profesión, entonces me recuerda mucho que el escribir en el ser humano nace precisamente de los números, entonces me parece muy bello todo y ya, no quiero alargarme más en digregaciones y cosas. Muchas gracias a todos y felicitaciones también. Bueno, Juan José, pues nos emociona mucho tu alegría, nos emociona mucho tu alegría y felicitaciones de verdad. Sigue adelante, lo mismo que le dijimos a Ana, pues sabemos que vas a seguir escribiendo, que eres una persona constante, seria en tu escritura, de forma que también volviendo un poquito a lo que decía Giuseppe, pues vemos que tienes incorporado el juego, lo lúdico dentro de tu literatura, que no tienes miedo de probar nuevos caminos literarios. Y bueno, fíjate que te saliste con la tuya, lanzaste esa botella al mar y llegó a un puerto, en donde alguien leyó el mensaje. Lo mismo que Ana María, lo mismo que Antonio José y lo mismo que Duván. Entonces, de verdad es una alegría muy grande, ya para ir cerrando este Facebook Live a mis 2:34 AM, acá, horario de República Checa, pues contar con ustedes, haber contado también con estos jurados de lujo. Yo no sé si Juan Pablo o Giuseppe quieran decir algunas palabras finales antes de que despidamos el Facebook Live, pero vuelvo y digo, en mi caso particular, para mí, esos son momentos muy importantes, son momentos que me demuestran que lo que estamos haciendo es muy importante, no que necesitemos pues que alguien nos lo demuestre, pero entendemos que lo que estamos haciendo de verdad es importante para muchas personas, para ustedes, para otras personas, para muchas personas que consideran que lo que hacemos tiene un gran valor y como lo dijo Juan José, pues nada, ahí hay muchos escritores importantes detrás
detrás de la formación de los nuevos talentos en Colombia. Mándale un abrazo de mi parte a Juan Diego Mejía, por favor, que lo conocemos bien y que ha sido jurado en otros de nuestros premios. Entonces, mi querido Juan Pablo, si tienes algo por decir. No, creo que de nuevo felicitaciones a todos y a Ana María, y qué bueno ponerles caras, que no sean un seudónimo y una página con caracteres. De nuevo felicitaciones y les deseo lo mejor, de verdad. Bueno, pues le estaremos pasando este Facebook Live a nuestra querida Orieta Lozano para que lo vea. Le mandamos a ella un gran abrazo. Sabemos que está pasando un momento muy delicado, muy difícil. Entonces, pues le mandamos nuestras mejores energías. Agradecer de verdad de nuevo a los jurados, agradecer a todos los participantes por habernos enviado sus manuscritos, confiar en nosotros. Volvemos a decirles, ahí apareció Giuseppe, no sé, Giuseppe, si tienes algunas últimas palabras finales. Solo decir, Eduardo, que siempre es emocionante escuchar a las personas a las que uno leyó como con toda la alegría, ¿no? Después de un trabajo duro, por supuesto. Reitero mis felicitaciones y espero que, bueno, para los que no habían ganado antes, que esto les abra muchas puertas, y que seguro se las va a abrir y que ustedes no las han imaginado, no las imaginan todavía. Y a Juan José y a Ana María, bueno, que siempre repetir es chévere, y que ya están acostumbrados a ganar, y eso también es importante. Y muchas gracias, Giuseppe. Y bueno, recordar que Juan José, él es de Medellín, él vive en Antioquia, y Antonio José y Duan pues están en Bogotá. Ana María, no, Antonio José, ¿dónde estás? Yo soy del Valle, yo soy en Palmira, cerca de Cali. Perdón, tú eres del Valle. Sí. Tú eres del Valle, así como Giuseppe también es del Valle. Ahí está nuestro querido Saúl Munevar, que alcancé a leer un mensaje que te envió de felicitaciones, y aprovechamos para saludarlo desde aquí a ese talentosísimo narrador y poeta que es Saúl Munevar, gran editor de la editorial Escarabajo, gran colaborador. Y Ana María es de Bogotá, pero vive en las Antillas holandesas, en la costa. Entonces, por eso, de ahí que su libro esté lleno de mar y de playas, etcétera, etcétera. Tiene un cuento genial de una pareja que se encuentra un niño en la playa, y bueno, no les voy a hacer spoiler, pero esto como para decirles que otra de las alegrías grandes es que la editorial Escarabajo, pues, digamos, logra atraer y asimismo pues generar un trabajo de difuminación de varias literaturas del país, de las diferentes regiones del país, y además digamos que en términos de literaturas, pues somos muy conocidos también por publicar, digamos, autores afros a nivel Colombia, por publicar a autores de tribus originarias. Tenemos una linda colección de literatura gay. Entonces creo que venimos haciendo un trabajo importante en ese sentido, y entonces no resta sino, como lo iba a decir antes, pues decirle a las personas que no ganaron que ánimos, que sigan trabajando para que sean los ganadores el día de mañana, y agradecer detrás de cámaras
Andrés Mejía, que es uno de nuestros grandes colaboradores, a la poeta Laura Torres Terreros, como lo dijimos, a Saúl Munevar, que nos estaba viendo, y a todo el equipo de la editorial Escarabajo, que sin ellos, de verdad que nada de esto sería posible. Entonces, bueno, despedirme de ustedes, de verdad, estos son momentos muy importantes para mí y son los momentos que pagan la boleta del estadio para nosotros los futbolísticos, para usar una mala metáfora, muy poco poética, pero bueno, teniendo en cuenta que ayer empatamos con Argentina y salvamos el punto cuando debimos haber ganado, pero bueno, eso se quedará para otro debate. Mi querido Juan Pablo Parra, te abrazo desde acá, te mando un abrazo muy grande, una feliz noche para ti, lo mismo, mi querido Giuseppe, Antonio José, Duván, Juan José y Ana María ya detrás de cámara. Les mando un abrazo gigante a todos y bueno, despedimos entonces este Facebook Live. Para todas también las personas que nos están viendo, un abrazo grande desde acá.